Muy buenas, ¿qué tal? Esta vez vengo con un video un tanto diferente a los que he estado subiendo, ya sea anteriormente o recientemente. Verán, desde hace poco me he estado comprando los mangas de Fairy Tail. Y en uno de estos mangas, yo me di cuenta que Mashima en una parte puso que él quería originalmente que Fairy Tail simplemente durara 10 tomos, que ese era su principal objetivo. Y pues desde ese momento yo me he estado haciendo la pregunta, ¿qué clase de historia es la que él tenía planeada desde un principio? Una historia que iba a ser tan corta para que durara solamente 10 tomos. Actualmente muchos especulan sobre quién es End, sobre Lumen History y todo eso, pero nunca se han parado a pensar qué es lo que pudo haber sido Fairy Tail si simplemente hubiera durado 10 tomos. Y eso es lo que yo quiero hacer en este video. Yo desde hace mucho tiempo ya me había empezado a dar cuenta que Fairy Tail tiene muchas cosas inventadas. Una de ellas es Gildarts. Gildarts fue un personaje inventado de la nada. Y no puedes decirme lo contrario, ya que si lo hicieras es porque eres muy tonto verdaderamente. Anteriormente se nos había mencionado lo que es este el mago más poderoso de Fairy Tail, que estos dos eran Mistogan y Laxus. Eran los magos más poderosos. Siempre se hizo énfasis en esto. Desde el inicio del primer día en el que estuvimos dentro del edificio de Fairy Tail hasta por la cuarta saga de la batalla de Fairy Tail. Siempre se hizo hincapié en esto. Nunca se mencionó a otro mago. E incluso durante la batalla de Phantom Lord se intentó contactar a Mistogan y a Laxus. Nunca se intentó contactar a un tal Gildarts. Es porque este personaje al principio simplemente no existía, y te puedes dar cuenta de esto porque prácticamente fue empezado a ser nombrado un capítulo antes de que este apareciera. Y de hecho, también podríamos darnos cuenta de esto en el principio de la saga de Phantom Lord, ya que en esta saga se da a entender de que Fairy Tail es un gremio muy nuevo y que Phantom Lord es un gremio viejo con demasiada popularidad, demasiados recursos, demasiados magos poderosos y todo. Y que Fairy Tail es un gremio que prácticamente se acaba de fundar y ahora mismo estaba empezando a ser de gran relevancia, teniendo magos tan poderosos como Mistogan, Laxus y el tan nombrado Salamander. O sea que nos están diciendo que Fairy Tail en los inicios del manga se acababa de fundar, o es lo que el autor intentaba entender, o quizás fue simplemente lo que yo acabé entendiendo. Pero para mí esto pasó así. Es otra contradicción a lo que pasa con Mavis y todo lo que pasa en Fairy Tail Zero, de que pasó mucho tiempo antes. Fairy Tail fue alargado demasiado, esto está claro, lo que significa que no íbamos a tener en la historia ni a Gayel, ni a Wendy, ni a Sting, ni a Roche, tampoco a sus dragones, aunque sí íbamos a tener a los gremios oscuros, porque ya se había hecho hincapié en la alianza Baram. Y en este cartel que precisamente Mira Jane había mostrado en el capítulo 2 o 3, se ve en el cartel que dice Oración 6, Grimoire Heart, Tártaro y un gremio del que ya no recuerdo. Habían estos gremios, lo que significa que probablemente en la historia pequeña que Mashima tenía planeado hacer, sí los íbamos a ver, pero no de la misma forma en la que se nos mostraron. Y pues es aquí donde yo quisiera redactar la historia que yo mismo he creado, la historia que yo creía, que yo creo que Mashima es la que tenía en su mente, o al menos un poco cercano a lo que él tenía planeado originalmente. Así que comencemos con el video. Bueno, la historia iba a comenzar exactamente igual a como comenzó en el anime y en el manga, con Natsu conociendo a Lucy y llevándose a Lucy al gremio de Fairy Tail.
haciendo la misión para rescatar al padre de Makarov de aquel volcán, haciendo la misión de aquella casa, de aquella mansión donde tenían que destruir aquel libro, haciendo la misión de derrotar a Eligol, me parece que era esa misión la que seguía. Y esta parte iba a ser muy fundamental en la historia corta, ya que aquí se nos estaba introduciendo a lo que iban a ser los gremios oscuros, y además de esto se nos estaba presentando al primer demonio de Zeref, un demonio de Zeref el cual en aquel momento no estaba hecho de Eterias. Quizás en un primer momento Mashima no tenía pensado que los demonios de Zeref estuvieran creados a partir de Eterias, o quizás sí, y Lullaby había sido uno de sus primeros demonios y por eso es que este no estaba hecho de Eterias. El punto es que esta parte en la historia ya era muy fundamental, ya que quizás nos estaba acercando a lo que iba a ser Tártaros y Ent. Luego seguimos con la isla Galuna. Aquí ya se nos estaba mostrando un pasado de un personaje, el cual viene siendo Grey, y también se nos está mostrando un segundo demonio del libro de Zeref, el cual es Deliora. Así es, Deliora. Tampoco estaba hecho de Eterias, o quizás sí, quizás no, nunca lo vamos a saber. Ya habían sido dos demonios del libro de Zeref, los cuales habían sido mostrados, lo cual ya estaba actualmente, ya esto pues ya es un poco extraño, ¿no? Dos demonios del libro de Zeref seguidos, esto significaba que esto se iba a lo grande o se iba dirigiendo hacia lo que iba a ser realmente la historia de Fairy Tail, la original, aquella que solamente iba a durar 10 tomos. Y de hecho, si te das cuenta, aquí también hay otra contradicción. Lo que es actualmente la saga de Tártaros, Lullaby y Deliora eran dos demonios del libro de Zeref, lo que hace suponer que deberían pertenecer a Tártaros. Estos dos demonios fueron derrotados. Entonces, ¿por qué no fueron revividos tal y como lo fueron los demonios en Tártaros? Esta es otra contradicción de la que me estoy dando cuenta actualmente mientras estoy redactando la historia. Sin embargo, ya es aquí donde tengo una pequeña duda. Cuando llegamos a la saga de Phantom Lord, yo no sé si esta saga debió o no debió existir en aquella pequeña historia que Mashima tenía pensado en un inicio. Ya que, si te das cuenta, Mashima tenía pensado 10 tomos, y esta saga termina por allá del tomo 8. Ya habiendo conocido a los demonios de Zeref, habiendo conocido a Zeref, y al haberlo introducido y mencionado, hace pensar que pues esta historia iba directamente a Zeref como el enemigo final, ya que si no, no lo hubiesen mencionado. Y pues si tú ves el tomo en el cual termina Phantom Lord, es el tomo número 9. Entonces solamente quedaría un tomo más, en el cual simplemente la historia de Tártaros, los demonios de Ent, de Ignil y todo esto no se podría desarrollar correctamente. Entonces es aquí donde yo me pregunto si Mashima incluyó la historia de Phantom Lord al ver que su historia comenzaba a tener éxito, o si de verdad esta historia estaba planeada. Puede que sí, puede que no, pero yo actualmente, ahora, mientras yo estoy redactando lo que yo creo que hubiese sido Fairy Tail, voy a omitir esta pequeña parte, ya que pues esto mismo me estaría contradiciendo. Así que pues por el momento lo vamos a omitir, ¿ok? Y bueno, ya aquí, después de haber derrotado a Leon y a Deliora y a todos estos en la isla Galuna, Erza, Natsu y los demás se encontrarían regresando de su viaje. Y aquí es donde se encontraría Makarov y Yahima, ya que en este punto de la historia nosotros ya sabíamos que Yahima y Makarov eran amigos cercanos. Quizás Laxus ya se encontraría en el gremio. Y entonces es aquí lo que sucede. Los demonios de Tártaros atacarían, tal y como en los mangas recientes, a todo el consejo y a los miembros del consejo. Siendo Yahima uno de los miembros del consejo y estando en Fairy Tail, entonces esto le llevaría a Fairy Tail a intentar matar a Yahima. Pero ya sabemos cómo es Fairy Tail. Fairy Tail intentaría defender a Yahima con todo lo que tiene.
y ya sabemos cómo son los demonios de Tártaros. A estos no les importaría matar a quien fuera y destruir lo que esté en su camino. Y entonces es esto lo que nos lleva a Laxus. Laxus se enfrentaría a este demonio. Me dirás, ¿por qué? No tiene motivo. Él quiere que se destruya todo Fairy Tail y él quiere que muera Makarov para que él sea el nuevo maestro, ¿no? Él no ha tenido en este momento el desarrollo que había tenido en los mangas más recientes. Pero es aquí donde este desarrollo podría suceder, ya que Laxus solamente quiere que el gremio de Fairy Tail sea el más poderoso, y él quiere tener el control de Fairy Tail. Él quiere ser el maestro de Fairy Tail. Pero si Fairy Tail es destruido junto con sus integrantes, entonces ¿el maestro de qué sería él? De nada. Y es aquí donde fácilmente puede proteger a los de su gremio, y es aquí donde puede comenzar a tener su desarrollo como personaje, entender lo que es una familia, entender lo que es proteger a los demás, y, y entender lo que es la desesperación, cosa que Laxus no ha sentido, cosa que sentiría al enfrentarse a los demonios de Tártaros. Él protegería el gremio a como dé lugar, y en este tiempo los Raijinchu no existían, ni existirían. Entonces Laxus estaría solo, se enfrentaría a esto, y de esta manera se ganaría un poco el respeto de sus compañeros y de su abuelo, habiéndolos protegido. Laxus quedaría en coma, tal y como sucedió en el manga. Conocemos cómo es Makarov. Este intentaría sacarle al demonio que atacó al gremio un poco de información. Y seguramente este no diría nada. Pero para darle algo de intriga a la trama, este lo único que diría antes de morir sería Face. Yahima se llenaría de terror y miedo, ya que este sabe lo que es Face. Este le contaría a Makarov lo que está a punto de ocurrir si ellos se apoderan de esta arma superpoderosa.